La Semana Social volvió a colocar a La Palma en el mapa de la diversidad, la memoria y los derechos, un espacio donde la cultura, la reivindicación y la emoción caminaron juntas, donde el conocimiento, la historia y la alegría compartida iluminaron cada rincón de la isla y Love TV ha sido puente, altavoz y testigo. Este año el arranque vino marcado por el homenaje a Juana María Ortega y a todas las víctimas de la represión franquista, un reconocimiento que dignifica el pasado y visibiliza a quienes fueron perseguidos por ser. Un acto compartido con el escritor Víctor Ramírez, autor del libro Peligrosas y Revolucionarias, que recoge la memoria silenciada de tantas vidas vulneradas. Su voz, esa que una vez intentaron silenciar, hoy se escucha más alta que nunca. Terrible, era terrible. La policía corría detrás de nosotros y estaban todo el día pendientes de cogernos para echarnos 1.500 pesetas de multa o 2.000, y si a las 3 multas ya te llevaban para la cárcel. Todo este proceso de sacar a la luz la memoria de la disidencia sexogenérica en nuestras islas, para mí es importante, no solamente porque es una parte de la historia de nuestra comunidad, de comunidad LGTB, sino también parte de la historia de Canarias. Siempre digo, la historia de nuestra comunidad es la historia también de Canarias, y todo el mundo debería conocerla. Y especialmente las generaciones actuales que están muy lejanas a esas vivencias y esas experiencias, que sepan que llegar a este estado, este momento en el que hay leyes que amparan y que reconocen y garantizan derechos, no ha sido un camino fácil, ha sido un camino muchas veces de represión, de dolor, de lucha, de reconocimiento y de consecución de objetivos, ¿no? La semana avanzó con la proyección de la primera parte del documental Cero, la revista que sacó del armario a un país. Un emotivo encuentro con su director, Miguel Ángel López, que repasó el impacto de esta publicación pionera en la visibilidad del colectivo LGTBI+. Yo creo que este año además hay un especial énfasis en la memoria, ¿no? En la memoria LGTBI en nuestro país y en general todo lo que significa este evento maravilloso que se realiza aquí del Love Festival con esta Semana Social. También desde los estudios de Love TV, López profundizó en el valor de una revista que fue refugio, impulso y símbolo para muchas personas. España tenía que ponerse al día. España tenía que representar la diversidad y tenía que decirle al mundo: somos un país que tiene que luchar contra el machismo, tiene que empoderar a la mujer, que tiene que permitir la diversidad de género, que, en fin, de todo, ¿no? Y en nuestra batalla, en nuestra causa, para mí es muy importante la construcción de los marcos de pensamiento de un país a través de los medios de comunicación. El escritor y comunicador Bob Pop ofreció un mensaje muy esperado: resistir para seguir, un monólogo escrito exclusivamente para La Palma que abre heridas, pero también genera conciencia. En entrevista vía Zoom, el autor compartió pinceladas del proceso de creación de este monólogo y de su otra obra, Hablar no sirve de nada. Es un monólogo donde reflexiono con humor pero con crudeza sobre lo importante que es hoy en día respetar la memoria de quienes los precedieron y recordar que llegar hasta aquí no ha sido fácil, pero que seguir desde aquí tampoco tiene que serlo. Pero lo importante es que resistamos, que tengamos la fuerza para seguir avanzando, que no nos baste con resistir, que no nos baste con quedarnos donde estamos, sino que ganemos más terreno. En el monólogo hablaré sobre el Día del Orgullo, los hechos de Stonewall, la lucha por la dignidad, la pandemia del VIH-Sida, el matrimonio igualitario, todo lo que nos ha ido pasando y en quienes nos hemos convertido, y sobre todo querré unir el homenaje a quienes nos precedieron y abrieron el camino para nosotros y quienes han heredado lo nuestro y se han convertido en jóvenes libres, sin prejuicios y muchísimo más felices que nosotros cuando fuimos adolescentes.
Puerto Naos, símbolo de recuperación, acogió en directo el podcast Lo Normal, con Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Desde la costa palmera se exploraron las realidades del colectivo en contextos rurales e insulares, con la implicación activa de la Asociación Violetas presente desde el minuto 1 en esta lucha en La Palma y que sigue siendo una pieza clave en la visibilización y defensa de los derechos del colectivo en la isla. Y creemos que hay que desplazar el orgullo de las grandes ciudades, que es a donde naturalmente nos desplazamos el colectivo pensando que el reconocimiento en los sitios pequeños es más difícil. Pero creo que con los años y con la madurez que nos ha dado el tener nuestros derechos, nos hemos dado cuenta de que en las grandes ciudades también hay mucho desamparo. Entonces, queremos volver a nuestro sitio de origen y queremos que nuestra vecina de toda la vida y en nuestro pueblo se nos reconozca y poder ir con dignidad, con seguridad, con respeto y que no haya agresiones. Hemos hablado mucho a lo largo de estos 4 años de sexilio, mucho de ser LGTBI fuera de las grandes ciudades. Y, por un lado, es cierto que en determinados casos ser LGTBI fuera de una gran ciudad puede tener problemas porque no tienes el anonimato, no te puedes esconder detrás del anonimato. Pero también estamos descubriendo a lo largo sobre todo estos últimos meses y fundamentalmente en Canarias, que muchas veces los sitios pequeños son lugares mucho más seguros de lo que nos podemos imaginar, que son sitios más seguros que una gran ciudad donde te puedes esconder. Uno de los momentos más especiales se vivió con la Convención 20 años de matrimonio igualitario. Una mesa redonda con figuras clave como Miguel Ángel Fernández, biógrafo de Pedro Cerolo, su hermana Conchi Cerolo, la senadora y activista trans Carla Antonelli, el veterano activista Tony Póveda y Miguel Ángel López, que también se sumó a este momento. Un encuentro que revisó los avances logrados y recordó todo lo que aún queda por defender. Para mí, eventos como los que se celebran en una isla o en aquellas pequeñas ciudades o en pueblos que solo se hizo una bandera o se hacen un gran festival como este, me parecen importantísimos, sobre todo para aquellos jóvenes LGTBIQ que a lo mejor están viviendo aún esa parte de soledad y que la institución o las instituciones de su pueblo, de su ciudad, de su isla hicen una bandera o organicen actos como estos, hacen que se sientan reforzados, ¿no? Y sobre todo recordar para saber de dónde venimos, porque vivimos también unos momentos que es de involución absoluta o pretenden por lo menos llevarnos a ello. Por lo tanto, estos actos son importantísimos, es una cuestión también cultural, es una cuestión necesaria y es una herramienta de pedagogía, de educación, pero también de visibilidad. Pues de la ley muy contentos, ya yo, como dije, estaba en el salón de casa de mi padre viendo a todos ellos en el Congreso, aplaudiendo así, y fue muy emocionante y esperando que mi hermano llamaba, pero claro, como estaban todos, después salieron y todo eso, tardó en llamar, pero la verdad que en casa estuvimos con mi padre y mis hermanos, ya mi madre no estaba, y lo vivimos con mucha ilusión, con mucha emoción. Creo además que la memoria es algo fundamental. Había un pensador valenciano, se llamaba Joan Fuster, que decía que quien pierde sus orígenes pierde su identidad, ¿no? No olvidemos nunca de dónde venimos, que estuvimos en cárceles, que fuimos metidos en psiquiátricos, que sufrimos el escarnio, la represión, la burla, el ostracismo de los armarios, decía él, ¿no? Por el simple hecho de ser personas que aman a otras personas, ¿no? Love TV también tuvo el honor de entrevistar a Conchi Cerolo, vicepresidenta y delegada de la Fundación Pedro Cerolo en Canarias, en un testimonio cargado de emoción, memoria y gratitud hacia quienes abrieron camino. Pedro era fantástico, la verdad. Jesús, todavía me emociona. ¿Qué puede rescatar de Era una de las personas con mayor capacidad de hacer feliz a la gente. Le encantaba hablar con todo el mundo, le encantaba hablar con el de la frutería a más 2 horas. Le encantaba, él siempre decía que nosotros la verdad que fuimos criados con mucho amor. El mayor legado que nos han dejado mis padres ha sido el legado de cariño
y el legado que me ha dado mi hermano también ha sido el legado de ese cariño, de ese amor. Era muy novelero, cada vez que llegaba a casa era una fiesta, entonces desde que estaba en Madrid ya te decía, resérvame en Maquila, que era un bar que había en La Laguna de toda la vida, y llegamos y entonces lo íbamos a buscar, había que estar 12 horas, pues ya yo estaba casada y con 2 hijos, pero desde las 8 me estaba llamando para ir al mercado, era muy novelero, vivía la vida a tope, pero a tope. En el debate Desafíos del Futuro, también celebrado en Los Llanos, se alzaron las voces de colectivos históricamente invisibilizados. Clara Montes de Oca desde Caminar Intersex, Jos Pérez explicando el espectro asexual y Nayara Martínez compartiendo su experiencia a través de Libertrans. Es súper necesario, no se ha hecho todavía un trabajo para mí real de reparación con lo que hemos vivido y sobre todo con el auge de la ultraderecha y estos discursos que están volviendo a salir. Creo que es muy necesaria la reivindicación porque estamos condenados a repetir nuestra historia y no podemos permitir eso. Historias de personas que hemos sufrido discriminación simplemente por existir, de personas que hemos sido castigadas y juzgadas por el mero hecho de ser. Desde el A del colectivo asexual, pues sería la despatologización, desmedicalización y la visibilidad para que la gente se imagine que es posible ser asexual y no ir al médico pensando que tiene una patología. Es muy importante los referentes, porque al final lo que no se ve no se nombra y lo que no se nombra no existe. En el tema de educación la cosa está bastante complicada todavía, es un tema que cuesta, ¿no? Las personas intersexuales son aquellas que nacen con características sexuales que no encajan del todo entre lo masculino y lo femenino, entonces a veces explicar eso cuesta muchísimo. Deberíamos de empezar por los libros de texto, porque si las corporalidades diversas no se encuentran en los libros de texto, las infancias no las conocen, está claro que no vamos a avanzar. Entonces, una vez que las corporalidades diversas empiecen a entrar en los libros de texto, avanzaremos en todos los ámbitos, en el educativo, en el social, en el activismo, en todos los ámbitos. Entonces, creo que lo importante es empezar a cambiar esos libros de texto y que las personas se encuentren, ¿no? Cuando hablamos de anatomía, cuando se ven las corporalidades, que te encuentres, que veas una persona con una genitalidad de todo tipo, ¿no? No solamente la masculina, la femenina como está encasillada. Pop Pop volvió a subir al escenario para interpretar por primera vez Resistir para seguir, un monólogo cargado de memoria, lucha y reflexión frente al fascismo, al VIH, al miedo y a la discriminación que aún persiste. Me ha encantado estrenar aquí este monólogo que escribí especialmente para el Love Festival y para La Palma, y me ha gustado mucho cómo ha funcionado y me gusta mucho trabajar con esas montañas rusas de también demostrar que la vida no tiene género, es decir, que hay comedia, hay tragedia, hay musical y hay melodrama, y que todo cabe y hay que llevar a través de emociones, de poesía, de palabras propias, ajenas, y también insistir en que el colectivo LGTBIAQ+ es un muro de contención contra el fascismo. Una semana en la que también se manifiesta el firme compromiso del Cabildo Insular de La Palma y la empresa pública Sodepal con la lucha por los derechos y la necesidad de construir una sociedad en la que todas las personas puedan vivir en igualdad sin importar su identidad, su orientación o su lugar de origen. Bueno, todo lo relacionado con el trabajo por los derechos humanos, lógicamente es importante, no solamente para La Palma, sino creo que para toda la sociedad en general. El hecho de que hagamos esto en nuestra isla después del trabajo que se viene haciendo a través de los festivales y su semana social, pues lo que hace es poner en valor el mismo, ¿no? Yo creo que La Palma es un referente claro de esa lucha por la diversidad, por entender que tenemos que vivir en un mundo en el que cada uno decide dónde quiere estar y que todo eso es respetable, y lógicamente alejarnos de todo aquello que iba contra los derechos humanos, pues pone en valor ese trabajo y para nosotros es importantísimo, ¿no? Es verdad que iniciamos dentro de toda la programación que teníamos planificada, iniciamos con esos actos de reconocimiento, teniendo en cuenta la temática sobre la que trabajamos en esta edición, que es sobre la ley de peligrosidad social, las terribles consecuencias, una ley tremendamente injusta para las personas que pertenecían en ese momento a este colectivo, y lo que pretendemos en esta edición es dar mayor visibilidad, rendir homenaje también a aquellas personas que sufrieron esas consecuencias y sobre todo abordar la historia de cómo ha sido esa conquista de los derechos
derechos del colectivo, sobre todo porque entendemos que es la mejor manera de contribuir a generar conciencia y sensibilización por parte de la ciudadanía en estos temas, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo en que no debemos dar un paso atrás y yo creo que ese debe ser el objetivo. Pero yo creo que realmente la esencia de los festivales es esto, la semana social, ¿no? Hay que visibilizar todo el trabajo que hay detrás de un colectivo que lleva años luchando para conseguir la igualdad de derechos. Yo creo que es lo que todos aspiramos, ¿no? Yo creo que esa semana social que venimos desde el martes, del pasado martes, hoy ya es viernes celebrando, tenemos que seguir siendo la voz de los derechos humanos, de esa sociedad igualitaria y diversa a lo que yo creo que todas las personas aspiramos, ¿no? Eso creo que son lo más importante y por encima de todo tenemos que seguir trabajando. Como les decía, no es solo cambiar libros de texto, no es solo cambiar leyes, hay que cambiar mentalidades y para eso yo creo que la educación es la herramienta más potente con la que cuenta cualquier sociedad desarrollada para poder combatir todas esas desigualdades que desgraciadamente, pues como en el caso de Juana María Ortega el martes, nos compartía, nos verbalizaba ese sufrimiento al que fue sometida durante tanto tiempo, pues recluida, torturada en esa cárcel tan solo por su condición sexual. Yo creo que eso todavía nos resuena a día de hoy. Y el cierre no pudo ser más simbólico, la manifestación del orgullo celebrada en Tazacorte. Fue un grito colectivo de libertad, dignidad y amor. Bajo el lema Ser LGTBI+, más allá de las grandes ciudades, la marcha reunió a cientos de personas que demostraron que la lucha por los derechos no entiende de geografía. La música, la gastronomía y el ambiente festivo acompañaron un pregón inolvidable de la mano de Bob Pop. Esto no es un grupo de maricas, bolleras, personas trans, somos un equipo, somos un colectivo y hemos venido a cambiar las cosas, hemos venido a modificar el sistema, a hackearlo de la mejor manera posible. Dejemos de hablar de nanosferas y machosferas y por favor no olvidemos que si estamos aquí celebrando y manifestando un orgullo, no es solo por el pasado, sino por el presente y el futuro. Y como broche de oro, la actuación de Melody que cerró entre aplausos y emoción esta edición de la Semana Social. Bueno, yo creo que en general en el mundo siempre un poquito de más amor no viene mal, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que a veces se nos olvida que querernos unos a otros siempre va a hacer que nuestro día a día y la vida sea mucho mejor. Yo creo que eso es importante recordarlo porque a veces estamos tan estresados y vivimos tan en nuestro mundo que se nos olvida y además que hay que respetar que cada uno quiera ser como quiera ser, ¿no? Yo creo que yo soy una persona que siempre he respetado mucho a todo el mundo porque por encima de todo está el amor. Claro. Buenas noches. Bueno, estoy súper feliz de estar aquí con vosotros y esta noche aquí en La Palma, por favor. ¿Cómo estamos? ¿Tenéis ganas de fiesta y de bailar? No me digas, ¿y por aquí cómo estamos? Organizada por el Cabildo de La Palma y Sodepal, esta semana ha sido un espacio para recordar lo que no puede volver a pasar, para visibilizar lo que aún necesita apoyo y para seguir construyendo una isla que se reafirma como un destino respetuoso, diverso e inclusivo.